Lo que estás a punto de escuchar cambió la vida de miles de personas que los médicos ya habían abandonado. Quédate hasta el final, porque lo que pasa después te va a sorprender. Padre Celestial, tú que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, clamo a ti en este momento. Enfermedad que no cede, mal que no se va, cadena que no suelta, hoy declares tu fin. Por las llagas de Jesús, por su sangre derramada, decreto salud sobre este cuerpo. Señor, tú dijiste, yo soy el Señor que te sana. Entonces sáname ahora. Que cada célula, cada órgano, cada fibra de este ser responda a tu palabra. Fuera el dolor, fuera la enfermedad, fuera todo lo que no viene de ti. Declaro, soy sano, soy libre, soy restaurado. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una pregunta que millones de personas se han hecho en silencio, con lágrimas en los ojos y miedo en el corazón. ¿Por qué Dios no me sana? Oran, ayunan, buscan pastores, visitan médicos, cambian dietas, y aún así la enfermedad permanece. Fiel. Obstinada. Como si se hubiera instalado en el cuerpo con contrato de por vida. Pero lo que la mayoría no sabe es que la Biblia tiene historias brutalmente honestas sobre personas que sufrieron exactamente lo mismo. Y algunas de esas historias son tan incómodas, tan polémicas, tan difíciles de explicar dentro de los esquemas religiosos tradicionales, que muchos predicadores prefieren no hablarlas. Hoy vamos a hablar de una de ellas. El hombre que esperó 38 años. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesús llega a un lugar llamado Betesda, que en hebreo significa casa de misericordia. Era un estanque en Jerusalén rodeado de pórticos donde se reunían multitudes de enfermos, ciegos, paralíticos, cojos, personas consumidas por dolencias que la medicina de la época no podía explicar ni curar. La tradición popular de ese tiempo decía que de vez en cuando un ángel descendía y agitaba el agua del estanque. El primero que lograba entrar después del movimiento del agua era sanado. Era una creencia, no una promesa divina escrita. Era el rumor del pueblo, el mito de la esperanza desesperada. Y en medio de esa multitud estaba él, un hombre que llevaba 38 años enfermo. 38 años. No meses. No temporadas. 38 años recostado en aquella colchoneta, viendo pasar el tiempo, viendo otros entrar al agua antes que él, viendo la vida desde el suelo. Jesús se le acercó y le hizo una pregunta que, a primera vista, parece obvia, incluso cruel. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿En serio? ¿Le estás preguntando eso a alguien que lleva 38 años enfermo? Pero ahí está el primer punto polémico de esta historia. La respuesta del enfermo revela algo que nadie quiere admitir. El hombre no respondió, sí, quiero ser sano con todo mi corazón. No hubo lágrimas de fe, ni declaraciones de victoria, ni alabanza anticipada. Él respondió con una queja, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En otras palabras, nadie me ayuda. Siempre llego tarde. El sistema no funciona para mí. Esa respuesta es más honesta que la mayoría de las oraciones que hacemos en la iglesia. Y aquí está la bomba, Jesús lo sanó de todas formas. No le preguntó cuántas veces había ido a la sinagoga. No le pidió que declarara su fe en voz alta. No le exigió que perdonara a quien no lo ayudaba. Solo le dijo 3 palabras, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó. Esto desafía directamente una de las enseñanzas más populares de la teología de la prosperidad y la fe positiva, la idea de que para ser sanado necesitas tener una fe perfecta, una confesión poderosa, una actitud de victoria. Ese hombre no tenía nada de eso. Tenía 38 años de frustración acumulada y una respuesta llena de excusas. Y fue el primero en ser sanado ese día en Betesda. El escándalo que nadie menciona. Pero la historia no termina con la sanidad. Lo que viene después es lo que los predicadores no suelen incluir en sus sermones de domingo. El mismo día en que ese hombre fue sanado era sábado. Y en el judaísmo del siglo I, el sábado era sagrado de una manera que nosotros hoy difícilmente comprendemos. Cargar cualquier objeto, caminar más de cierta distancia, trabajar de cualquier forma, todo eso estaba estrictamente prohibido. Cuando los líderes religiosos vieron al hombre caminando y cargando su lecho, lo confrontaron de inmediato. Es sábado. No te es lícito llevar tu lecho. El milagro acababa de ocurrir. El hombre que llevaba 38 años sin caminar estaba caminando.
Y los guardianes de la religión estaban más preocupados por las reglas de un día que por el milagro de una vida restaurada. Aquí la historia se vuelve más complicada. Porque el hombre sanado, al ser presionado, señaló a Jesús como el responsable. Y cuando los líderes religiosos encontraron a Jesús, lo acusaron de violar el sábado. Jesús respondió con una frase que los escandalizó aún más: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Eso no era solo una declaración teológica. Era una declaración de identidad divina. Y los líderes religiosos entendieron exactamente lo que él estaba diciendo, que se estaba igualando a Dios. Por esa razón, ese mismo día comenzaron a planear su muerte. ¿Qué tiene que ver esto con las enfermedades que no se van? Todo. Porque el patrón que vemos en esta historia se repite en miles de vidas hoy. Alguien lleva años esperando una sanidad que no llega. Se siente abandonado por el sistema religioso. Siente que otros reciben lo que él necesita y que él siempre llega tarde. Tiene más excusas que fe. Más historia de fracasos que declaraciones de victoria. Y sin embargo, el Jesús de la Biblia no espera que llegues en perfectas condiciones espirituales para sanarte. Él te encuentra donde estás, en tu colchoneta de 38 años, con todas tus quejas y tu ferrota. Eso sí es polémico dentro de ciertos contextos religiosos, porque destruye el negocio de quienes venden acceso a Dios a través de rituales perfectos, ofrendas específicas o confesiones repetidas 1000 veces. La gracia no funciona así. La gracia te busca. Pero hay una segunda capa que muy pocos exploran. Hay una parte de esta historia que queda resonando como una pregunta sin respuesta. Después de sanar al hombre, Jesús lo encontró en el templo y le dijo algo inquietante: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estaba insinuando Jesús que la enfermedad del hombre estaba relacionada con algún pecado específico? ¿Estaba haciendo una conexión directa entre moralidad y salud física? Esta frase ha generado siglos de debate teológico. Algunos la usan para culpar a los enfermos de su propia condición. Otros la interpretan como una advertencia espiritual sin relación directa con el cuerpo. Y otros señalan que apenas unos capítulos más adelante, en Juan 9, cuando los discípulos preguntan si un hombre ciego de nacimiento lo era por culpa de su pecado o del pecado de sus padres, Jesús responde claramente: ni éste pecó, ni sus padres. Entonces la Biblia contiene dos respuestas aparentemente contradictorias al mismo tipo de pregunta. En un caso, Jesús advierte sobre el pecado como posible causa. En el otro, niega esa relación completamente. Y esa tensión, ese espacio incómodo entre las dos respuestas, es exactamente donde viven millones de personas que padecen enfermedades que no se van. Ninguna respuesta fácil. Ninguna fórmula que funcione en todos los casos. El caso de Job, la historia más incómoda de la Biblia sobre la enfermedad. Si la historia del paralítico de Betesda ya es difícil, la de Job es directamente explosiva. Job era descrito como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, alejado del mal. No era un pecador escondido. No tenía pecados secretos que explicaran lo que le iba a pasar. Era, según el propio texto bíblico, el mejor hombre de su generación. Y fue destruido. Perdió sus bienes, sus hijos y su salud en una secuencia de catástrofes que el libro describe con detalle brutal. Terminó sentado en un montón de cenizas, raspándose las llagas del cuerpo con un pedazo de cerámica rota. Lo más perturbador no es el sufrimiento de Job. Es lo que ocurre antes del sufrimiento, una escena en el cielo donde Dios y el adversario tienen una conversación sobre Job, y Dios permite que el adversario lo pruebe. Dios lo permitió. Eso es lo que hace que este libro sea tan difícil de encajar dentro de la teología simplista de si tienes fe, no enfermas, o si te enfermas, es porque pecaste. Job era fiel. Job era íntegro. Y Job enfermó de una manera que los médicos de hoy probablemente clasificarían como una enfermedad sistémica severa, con complicaciones dermatológicas, pérdida de peso, depresión profunda e insomnio crónico. Y sus amigos, los personajes religiosos del libro, hicieron exactamente lo que los religiosos bien intencionados hacen hoy: intentaron explicar el sufrimiento de Job usando esquemas teológicos. Elifaz le dijo: nadie que es inocente perece. Implicación: algo hiciste. Bildad le dijo: si fueras puro y recto, ciertamente ahora se despertaría por ti. Implicación: ora mejor. Zofar fue más directo: sepa Dios que hay en ti maldad. Acusación abierta:
Y al final del libro, Dios le dijo a esos 3 amigos que habían hablado algo que no era recto acerca de él. Ellos, los que tenían todas las respuestas teológicas, los que explicaban perfectamente por qué Job sufría, estaban equivocados. La sanidad que llega en silencio. Uno de los patrones más interesantes de la Biblia es que las sanidades más profundas raramente llegan con ruido. No siempre hay un momento espectacular. No siempre hay una caída al suelo, una sacudida eléctrica, un predicador con micrófono que declara tu restauración en una reunión masiva. Muchas de las sanidades bíblicas fueron silenciosas, progresivas, casi invisibles en el momento en que ocurrieron. Pensemos en Naamán, el general sirio que tenía lepra. Llegó a Israel con carros, caballos, oro, plata y ropa fina. Llegó con todo el aparato del hombre poderoso que está acostumbrado a que los problemas se resuelvan con recursos y conexiones. Y el profeta Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Le mandó un mensaje a través de un mensajero: ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. Naamán se enfureció. ¿Eso era todo? ¿Un río sucio y 7 sumergidas? ¿Para qué sirvieron los regalos, las recomendaciones, el viaje largo? Sus propios siervos tuvieron que convencerlo de hacer algo que le parecía ridículo. Y cuando lo hizo, cuando obedeció una instrucción que no tenía ninguna lógica espiritual evidente, su carne se restauró como la carne de un niño pequeño. El Jordán no era el río más impresionante de la región. Los métodos de Dios no siempre son los que esperamos. Y la obediencia a algo que nos parece absurdo a veces es exactamente la puerta por donde entra la sanidad. Lo que nadie quiere escuchar sobre las enfermedades persistentes. Hay una verdad incómoda que la Biblia no esconde, aunque muchos predicadores sí lo hacen: no todos los enfermos de la Biblia fueron sanados durante su vida. Habló el apóstol Pablo, uno de los hombres más ungidos y poderosos del Nuevo Testamento, de un aguijón en la carne que lo atormentaba. Oró 3 veces pidiendo que se fuera. Y Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te voy a sanar. No declara tu victoria. Sino, mi gracia es suficiente para lo que estás viviendo. Eso destruye la teología de la prosperidad en su raíz. Porque si Pablo, con todos sus dones, con toda su fe, con toda su entrega, no fue sanado de algo que le pedía que lo liberara, entonces la ecuación de más fe igual a más salud es una mentira muy bien empaquetada. Pero también hay que decir esto: que Pablo no haya sido sanado de ese aguijón específico no significa que Dios no sane. Significa que Dios no está limitado por nuestras expectativas de cómo y cuándo debe actuar. El misterio de la sanidad y la soberanía de Dios. Esta es la parte más difícil. La que incomoda a todos. Dios sana. Eso es bíblico. Hay incontables testimonios históricos y contemporáneos de sanidades inexplicables desde el punto de vista médico. La ciencia misma documenta casos de remisión espontánea que los médicos no pueden explicar. Pero Dios no sana siempre de la manera que esperamos, en el momento que pedimos, por el método que pensamos. Y esa soberanía misteriosa es lo que hace que la fe sea fe, y no simplemente una transacción comercial disfrazada de espiritualidad. La enfermedad persistente no es necesariamente una señal del abandono de Dios. No es siempre consecuencia de pecado. No es siempre producto de la falta de fe. A veces es el territorio donde se forma algo en el interior del ser humano que no se puede formar en ningún otro lugar. Job terminó restaurado. Pablo terminó glorificado en su debilidad. El paralítico de 38 años terminó caminando. Naamán terminó con piel nueva. Y en todos los casos, lo que ocurrió en el proceso fue más grande que la sanidad del cuerpo. Repite con fe hasta el final: lo que pasa después te sorprenderá. Dios escucha cada oración que hiciste en esa habitación oscura, cuando nadie más te veía. Escucha los gemidos que no tienen palabras. Conoce los años de espera. Cuenta cada lágrima. Y aunque no siempre entendamos sus tiempos ni sus métodos, hay algo que permanece inquebrantable en las páginas de la Biblia de principio a fin: Él es el Señor que sana. No como un sistema automático, sino como un padre que conoce a cada uno de sus hijos por nombre. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que esté pasando por una enfermedad que no se va. A veces la palabra correcta, en el momento correcto, es lo que alguien estaba esperando escuchar. Repite esta oración con fe: lo que pasa después te sorprenderá.